Bueno, pues doy la bienvenida de nuevo a este seminario del ciclo de igualdad de este año, del año 2021, de la Escuela de Relaciones Laborales, que contamos con el apoyo del Instituto de las Mujeres y también con el apoyo, que no se ve, de todo el personal de la escuela y también de un grupo importante de personas que conforman la coordinación, que conforman el grupo de trabajo sobre el que se asienta todo el ciclo de seminarios. Hoy va a moderar Ofelia de Felipe. Ofelia pertenece al Centro 8 de Marzo de la Fundación 1 de Mayo y hay que decir que el Centro 8 de Mayo está aquí presente en el ciclo desde el primer año. Cuando estábamos pensando cómo lo podríamos articular, incluso antes de presentar la propuesta al instituto, pues ya estaban allí, ya dieron su apoyo y luego con sugerencias muy interesantes a la hora también de ampliar ese grupo que es el que comentaba antes de personas que conforman la coordinación en sentido amplio, es decir, que están presentes muchas organizaciones y muchas entidades. También tengo que dar el agradecimiento, aunque Ofelia hará su presentación más formal, a Constanza. Constanza ya estuvo cuando eran presenciales y nos quedamos con la sensación de que su intervención había sido muy corta. Seguro que hoy nos va a pasar lo mismo y esperamos, por lo tanto, contar con ella en ediciones futuras. También damos las gracias a Carmen Juárez y también a Agustín Rodríguez. Ya digo, ahora luego será la presentación formal, no la voy a pisar. Lo único decir que, aunque Ofelia está moderando, para la conformación de este seminario también contamos con la ayuda en su momento, es decir, en todo lo que es la cristalización del seminario, con la ayuda de Begoña Marugal, que eso hay que decirlo, aunque no esté ahora aquí entre las personas que están en la cámara activa. Nada más. Paso la palabra a Ofelia y de nuevo el agradecimiento para todas aquellas personas que se apuntan y asisten al seminario. Pues buenas tardes a todas. Vemos con deleite cómo el número de personas participantes va creciendo y bueno, por nuestra parte agradeceros también a vosotros, Jorge y Eva, la organización de estos ciclos y el invitarnos. Y antes de dar paso a nuestras ponentes esta tarde, quiero enmarcar este seminario en concreto. Es el seminario número 7 sobre corresponsabilidad y cuidados. Lo quiero enmarcar en un compromiso internacional que tiene España, que tomó en el seno de las Naciones Unidas frente y con otros 193 estados. Ese compromiso internacional es la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos está el objetivo 5, que persigue lograr la igualdad entre los géneros, y dentro de ese objetivo 5 encontramos una meta muy importante, es la meta 4, sobre reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructuras, políticas de protección social y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y en la familia. A ello, hoy tenemos que añadir que esa responsabilidad compartida también debe ser no solo en el hogar y en la familia, sino en el Estado, en la sociedad, por las instituciones, por los empleadores y por todos juntos y todas juntas como colectivo. Esta tarde contamos con 3 personas que ahondarán en distintos enfoques sobre esta economía de los cuidados y la valorización de los trabajos del cuidado. A la primera de ellas, os la paso a presentar ahora mismo, es Constanza Tobío. Constanza es de familia española exiliada, nació en Uruguay, pero por su acento no lo vais a notar. Yo llevo escuchándola 5 minutos y desgraciadamente no lo he notado, pero bueno, sí que lo atestigua su currículum. Es catedrática además de Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid y también en Ciencias Políticas. Ha sido profesora visitante en distintas universidades, en la Universidad de Roma, de Italia, Bath, Inglaterra, Bilbao, Montevideo y París. Además, dirigió el Máster Europeo en Política y Sociedad y el Máster en Relaciones Transatlánticas y actualmente es la directora del Departamento de Análisis Social. Esto respecto a los datos.
Al contenido, sus áreas principales de investigación son el género, la relación familia-empleo y el cuidado. Sobre estos temas ha publicado intensa y extensamente libros, artículos, investigaciones y también ha investigado mucho sobre las familias monoparentales en España. Justamente hoy vamos a tener la ocasión de escucharla hablar sobre padres cuidadores. Constanza, te doy paso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras tan amables, Ofelia. Es verdad, es una pena, perdí el acento, tenía 9 años cuando volvimos a España. Siempre mi familia decía, volvimos, claro, yo no volví, yo vine por primera vez con acento rioplatense, con acento uruguayo, pero es que el acento de Madrid puede con todo y claro, a los pocos meses pues ya se me puso este acento madrileño. Cuando voy al Río de la Plata se me dulcifica un poco. En todo caso, me siento también muy, muy uruguaya. Bueno, y gracias Jorge por tus amabilísimas palabras, gracias Begoña, y es un placer compartir con todas vosotras y vosotros que sabemos que estáis ahí, aunque no os veamos. Bueno, claro, no nos vemos, pero la ventaja es que hemos ido viendo ahí como nos saludabais desde Valencia, desde distintos lugares de España, de Europa, del mundo. Bueno, estas comunidades virtuales tienen esa parte buena, ¿no? Aunque sea a través de esta ventanita de la pantalla, pero bueno, esta ventanita nos abre al mundo. Bueno, voy a hablar de los hombres que cuidan. Al final he pensado que no voy a hablar solo de padres que cuidan, sino que lo voy a abrir más. Hombres que cuidan. Voy a hablar de por qué cuidan y por qué no cuidan. Porque claro, es un poco sorprendente, porque lo que cabría esperar es que los hombres se hubieran ido incorporando a la actividad de cuidar en paralelo a la incorporación de las mujeres a la actividad laboral. Es decir, antes la familia y la sociedad estaba organizada de acuerdo con una división de roles. Las mujeres cuidaban y los hombres se dedicaban a la actividad laboral no solo, pero en fin, digamos que ellos no cuidaban, se dedicaban a la actividad productiva, aunque las mujeres también hicieran algo de actividad productiva y algo importante. Pero eso ya no es así. En la sociedad de hoy, las mujeres ya se han incorporado mayoritariamente al empleo. Por dar un dato rápido, en España en 1970, en las edades centrales de la vida de 25 a 49 años, solo el 30% de las mujeres eran económicamente activas, estaban en el mercado de trabajo. Hoy son el 80%. O sea, esto significa que en 50 años hemos casi triplicado la presencia femenina en la actividad laboral. Y claro, lo lógico sería que los hombres se hubieran incorporado a ese mismo ritmo a la actividad de cuidar, pero no ha sido así. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Porque las mujeres sí se han incorporado al mundo del trabajo. Entonces, ¿cómo se ha producido la reorganización de la relación entre actividad laboral y cuidado? Bueno, pues se ha producido a través de una superposición de trabajo doméstico, de cuidado y laboral en el caso de las mujeres, es decir, a través de la doble jornada femenina o el doble turno o la jornada interminable, distintas denominaciones que le han dado a este fenómeno, por ejemplo, Laura Balbo o Arlie Hochschild o María Ángeles Durán. Es decir, las mujeres trabajan más, cosa que hoy no se dice tanto, no se sabe tanto, no hay tanta conciencia sobre ello. Si sumamos la actividad laboral y la actividad doméstica, las mujeres trabajan más. Concretamente, las mujeres trabajan 6 horas diarias, todas las mujeres por término medio todos los días del año, 6 horas diarias,
como si no hubiera festivos, ni vacaciones, ni domingos, ni nada de eso. Y los hombres solo 4 horas 50 minutos. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿están aumentando los hombres su dedicación doméstica? Tenemos datos, este dato que he dado, este último, es de la encuesta de usos del tiempo del 2010, que es un poquito lejano en el tiempo, pero es que son los últimos datos que tenemos. Parece ser que la nueva se va a hacer en el 23, o sea que todavía tenemos que esperar un poco. Bueno, ¿qué ha pasado? Pero tenemos otra encuesta de usos del tiempo del año 2000. ¿Qué ha pasado entre el 2000 y el 2010? Bueno, pues que aumentaron un poquito los hombres su dedicación al trabajo doméstico, de 1 hora 50 a 2 horas. Bueno, la pregunta entonces es, ¿por qué esa asimetría de género? Podemos empezar preguntándonos si las mujeres ahora tienen esa sobrecarga tremenda de trabajo. ¿Qué es lo que ganan al incorporarse a la actividad laboral? Bueno, pues ganan muchas cosas y además así lo perciben. Autonomía personal, realización de potencialidades, inserción social plena, etc. Pero podemos entonces preguntarnos, ¿los hombres? ¿Es que los hombres no ganan nada con el cambio? Bueno, pues hay muchos que piensan que no ganan con el cambio, y es verdad que algo pierden. Pierden sobre todo poder, pero algo ganan, sobre todo 2 cosas. Una muy importante, y es que se aminora la presión sobre los hombres en su rol de proveedores económicos de los hogares, porque esa es una responsabilidad que ahora se comparte con las mujeres. Y esa ha sido una responsabilidad fuente de mucha tensión y mucha angustia para los hombres, cuando era su responsabilidad, cuando eran los únicos responsables de la provisión económica. Y ganan también en el desarrollo de capacidades personales, en el desarrollo de capacidades expresivas, afectivas, creativas, en la relación con las personas cuidadas y de manera muy especial sus criaturas. Pero bueno, a pesar de que algo ganan mucho, yo diría, sin embargo, cuidan poco o cuidan bastante menos de lo que cabría esperar. Ahora bien, primero de todo hay que decir que algunos sí lo hacen, que algunos sí cuidan. Cuidan, en primer lugar, cada vez más los padres de sus criaturas. Y para eso ha sido importantísimo el nuevo recurso de política de conciliación, que es el antes llamado permiso de paternidad, ahora permiso para cuidado y crianza, que ahora es igualitario desde el 1 de enero de este año, del 2021. 16 semanas, igual para madres y para padres. Y además está previsto que aumente todavía más, que aumente hasta los 6 meses. Y esto, desde luego, ha permitido reducir el gap de cuidado entre mujeres y hombres y lo va a reducir todavía más en el futuro. Pero no son los únicos que cuidan los padres de sus criaturas, cuidan también los abuelos de nietas y nietos. No tengo tiempo para hablar de eso, pero es muy interesante, es muy bonito, porque es una segunda oportunidad para esos hombres que no pudieron ser padres cuidadores. En tercer lugar, también es muy poco conocido, hay varones adultos que cuidan de sus cónyuges mayores. Y hay algunas encuestas que dan información sobre esto, aunque suele ser más bien al revés, entre otras cosas por la diferencia de edad, suelen ser las mujeres, las cónyuges de maridos que necesitan cuidado, con más frecuencia son ellas las cuidadoras. Pero, por ejemplo, la encuesta de redes familiares de Andalucía mostró que había un 15% de
hombres que cuidaban a sus cónyuges que necesitaban ayuda. Y también cuidan profesionalmente. Por ejemplo, hombres que cuidan a mayores en instituciones o en hogares. Rara vez hay hombres cuidadores que cuiden a mujeres mayores, excepto en el caso de que sean sus cónyuges. Ahí hay una asimetría o hay una desigualdad de género que es algo sobre lo que se está empezando a trabajar. Cuidan también, hay hombres que cuidan a menores en guarderías o en escuelas infantiles, pero muy poco en hogares. Hay ahí una suspicacia, una prevención, una sospecha hacia los hombres cuidadores. Bueno, en resumen, hay hombres que cuidan. Los hombres cuidan cuando no hay más remedio, cuando no hay una mujer cuidadora disponible. Entonces, cuidan. Además, probablemente siempre lo han hecho. Es muy probable que cuiden más de lo que reconocen, que hayan cuidado más de lo que se reconoce. En definitiva, los hombres, en primer lugar, pueden cuidar. De hecho, algunos cuidan y, sin embargo, hay muchos que no cuidan, porque hay obstáculos. Hay obstáculos de distinto tipo. Me voy a centrar en 3 de ellos. El saber y el querer y el poder. Los hombres tienen dificultades para cuidar por estos 3 tipos de razones. En primer lugar, el saber. Es que cuidar exige conocimientos complejos, una amplia variedad de conocimientos que tienen que ver con la higiene, la alimentación, la movilidad, el bienestar físico y psíquico, las gestiones, una amplia variedad de tareas en un contexto de interrelación entre la persona que cuida y la persona a la que se cuida. Bueno, ¿y cómo han aprendido las mujeres? Porque han aprendido, no está en la genética femenina. Lo que pasa es que son conocimientos que las mujeres se transmiten informalmente, de unas generaciones a otras, y que además están incorporados, forman parte del proceso de socialización femenina. Por ejemplo, cuando las niñas juegan a las muñecas o cuando juegan a ser su propia mamá. Por tanto, hay un problema que tienen los hombres y es que tienen un déficit de conocimientos en relación con el cuidado. Y cuando ya son mayores, pues no es lo mismo que aprender de niños. Parece que hay una dificultad masculina para aprender a cuidar. Siempre nos queda la duda de hasta qué punto esa cierta torpeza masculina en el cuidar es una estrategia. Bueno, en parte lo es, pero también obedece a una realidad. Y es que hay que saber, hay que aprender para cuidar y para cuidar bien. Hay un segundo tipo de obstáculos que tiene que ver con el poder cuidar. Y los hombres ahí tienen más dificultades que las mujeres. En primer lugar, dificultades relacionadas con la actividad laboral. Los hombres tienen jornadas laborales más largas que las mujeres. Los hombres, además, tienen desplazamientos casa-trabajo más largos que las mujeres. A ello se añade el hecho de que la comprensión del entorno laboral y social hacia el hombre que cuida, hacia el hombre que, por ejemplo, se toma un permiso parental para cuidar, es relativamente escasa. Ha aumentado,
Y ahí, desde luego, los permisos exclusivos para progenitores masculinos están desempeñando un papel fundamental porque se está normalizando. Y vemos cada vez más por las calles padres expertos que saben cómo llevar el cochecito, cómo darle el biberón al bebé, cómo coger al bebé. Eso es bastante nuevo. Pero hasta ahora, y no hay, ya no hay sonrisitas ante el hombre que lleva el cochecito, que lleva al bebé, pero hasta hace no tanto tiempo sí ocurría eso. Hay también limitaciones en el ejercicio de las tareas de cuidado por parte de los hombres que tienen que ver con las propias preferencias de quienes reciben cuidado. No tanto de las criaturas, no tanto de niñas y niños, pero sí, por ejemplo, de las personas mayores. Las personas mayores todavía, en gran medida, todavía la mayor parte, así nos lo dicen muchas encuestas, prefieren ser cuidadas por mujeres, porque es lo que conocen, porque es lo que han visto, y esto es un obstáculo adicional para el ejercicio por parte de los hombres del derecho a cuidar, porque hay el derecho a recibir cuidado, pero hay también el derecho a cuidar. Y este es un derecho que solo en escasa medida ha sido reconocido a los hombres. El tercer tipo de obstáculo tiene que ver con el querer, con el deseo de cuidar. Y estamos ahí en el núcleo duro de la cuestión, en el núcleo duro del problema. Porque el cuidado se opone a la construcción de la identidad masculina en el régimen patriarcal. ¿Cómo se construye un hombre en el patriarcado? Pues se construye en oposición a lo femenino. Es decir, un hombre es aquello que no es una mujer. Y un hombre, y antes del hombre el niño, tiene que demostrar que no es una mujer, adoptando comportamientos opuestos a los comportamientos de las mujeres. Por eso los niños no lloran, los niños no juegan a las muñecas. Y el cuidado se asocia al universo femenino. Por tanto, el hombre que cuida es un hombre que puede temer que se cuestione su identidad masculina. Estamos ya en un nivel profundo de la cuestión. Es decir, cómo hacer que los hombres puedan liberar su deseo de cuidar. Bueno, saber, querer y poder son obstáculos que se interponen en la práctica del cuidado por parte de los hombres. Pero es que además saber, querer y poder se entrelazan sistémicamente y se refuerzan mutuamente. Es como una madeja en la que si no quieren es porque no saben, o si no saben es porque no quieren, o si no quieren aprender es porque no quieren querer, y si no pueden es porque no saben, o si no quieren es porque no pueden. Entonces, esas tres dimensiones, esos tres tipos de obstáculos, en realidad forman un único obstáculo entrelazado que hace todavía más difícil romper esa madeja. Hay que ir tirando de esos hilitos, hay que ir rompiendo esos hilitos, hay que ir liberando a los hombres para que puedan desarrollar esa otra parte de la vida, de su vida, y que para que puedan ir desarrollando su derecho a cuidar. Para terminar, conclusión,
empecé haciendo un paralelismo entre la incorporación de las mujeres a la actividad laboral como algo querido, deseado, y la incorporación de los hombres a las tareas de cuidado como algo mucho más problemático. Es que realmente ahí hay una simetría, hay una situación de oposición. Para las mujeres, la actividad laboral, la actividad en el mundo público, el desarrollo de las propias potencialidades en el campo del conocimiento, del saber, del desarrollo de una profesión, todo eso es algo que quieren las mujeres. Por tanto, el reto no es el quererlo. El reto es ser capaces de permanecer en el empleo a pesar de todos los obstáculos. O sea, el reto es superar el obstáculo de la conciliación, el obstáculo de la promoción, el obstáculo del acceso al conocimiento. La situación para los hombres es distinta, porque para los hombres el propio deseo de cuidar es una causa todavía no plenamente asumida. Los hombres están trabajando, están en ese proceso de transición, pero para los hombres no es algo absolutamente nítido y claro el incorporarse al mundo doméstico y al mundo del cuidado, como lo es para las mujeres incorporarse al mundo público. Todavía no hemos visto a muchos hombres manifestarse en las calles exigiendo su derecho a cuidar. Lo veremos, yo creo que en algún momento lo veremos. Más bien, lo que estamos haciendo es ayudándoles a que puedan ejercer ese derecho y al mismo tiempo empujándoles suavemente para que lo hagan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Constanza, porque además de lo sugerente de tu exposición y de hacernos reflexionar, pues te has ajustado al tiempo perfectamente. Hay un par de preguntas muy interesantes en el chat que recogeremos y que después de las 3 intervenciones vamos a dar un turno a las 3 personas ponentes para que puedan responder a esas preguntas concretas que estamos recogiendo en el chat. Y ahora paso a presentar a una compañera de organización, porque el Centro 8 de Marzo pertenece a la Fundación 1 de Mayo, que es la fundación del Sindicato Comisiones Obreras, y Carmen Juárez es también del Sindicato Comisiones Obreras. Carmen Juárez nació en Honduras, es integradora, educadora social, pero además es una activista social muy implicada que ha tomado parte en múltiples iniciativas en el campo de los derechos laborales, del feminismo, del antirracismo. Conoce de primera mano además el sector de los cuidados porque allí comenzó su experiencia laboral en España, trabajando más de 6 años como interna. Posteriormente ha trabajado en residencias de ancianos, en servicio de atención domiciliaria en Barcelona y es cofundadora de la Asociación Mujeres Migrantes Diversas de Trabajadoras de Hogar y de los Cuidados. Además, Carmen es célebre también por una intervención que tuvo en el pregón de las fiestas de la Mercè en Barcelona en 2018, que ayudó a concienciar sobre los derechos y las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar. Carmen Juárez recientemente ha sido nombrada responsable en Comisiones Obreras de Cataluña de nuevas realidades del trabajo y de la precariedad. Y bueno, pues tiene por delante un reto apasionante que es el promover la organización de las trabajadoras en el sector de los cuidados, que es un sector que ya estoy segura que nos contará mejor en su comunicación, pero bueno, que adolece de poca o ninguna representación sindical. Así que Carmen nos va a hablar de las plataformas digitales de cuidados y los derechos laborales. Buenas, gracias Carmen. Muchas gracias a ti, Constanza, por la presentación y gracias a todas las entidades y organizaciones que han hecho posible este encuentro de esta tarde. Considero que es un encuentro que
¿no?, que pone sobre la mesa el tema de los cuidados, que es muy necesario y muy importante que abordemos y que podamos reflexionar entre todas. Así que, como estoy viendo en el chat que se está animando, os invito a hacer aportaciones, reflexiones, preguntas, para poder, ¿no?, debatir y salir esta tarde a las 6 cada uno a nuestras casas, con reflexiones súper importantes que nos ayudarán a participar de una sociedad activa, crítica y sobre todo a repensarnos cómo queremos ser cuidadas en el futuro y cómo queremos que cuiden a nuestros familiares. Ahora, me gustaría iniciar, ¿no?, diciendo que actualmente vivimos cambios y transformaciones estructurales, tanto en la economía como en la sociedad, bajo el paradigma de la digitalización y la globalización, a lo que llamamos la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial nos ha llevado a que vivamos o estemos inmersos en un proceso de digitalización de todos los sectores, y el sector de los cuidados, aunque sea un trabajo relacional, no se escapa de esta digitalización que ya iremos desgranando poco a poco. Es por eso que yo me centraré en estos avances tecnológicos que han dado lugar a las empresas de plataforma digital. Normalmente, cuando hablamos de empresas de plataforma digital, automáticamente pensamos en los trabajadores de reparto, en los riders, ya que, ¿no?, es lo más visible, son los trabajadores que vemos por las calles con las mochilas. Es de los que se habla bastante en los medios de comunicación, ¿no?, de que viven en situaciones de gran precariedad, situaciones de falta de derechos, y que durante el mes de agosto han realizado bastantes movilizaciones y que han sido bastante visibles. Por ejemplo, la huelga de los trabajadores riders de Globo de los supermercados, la primera huelga que se hace a una empresa de plataforma de reparto a nivel europeo, y que he tenido el honor de estar con los trabajadores en esta lucha, y que se ha convocado desde el Sindicato de Comisiones Obreras. Pero el trabajo en plataforma no se limita al reparto, por desgracia. Está en todos los sectores, cada vez va más. De hecho, la semana pasada estuve en una presentación de una empresa de plataforma, un gigante, un Globo, pero de la belleza, ¿no?, de peluquería, de la manicura, bueno, en fin, todo lo que es este tipo de cosas, ¿no?, de belleza que se dice, pues se pueden pedir a través de esta plataforma, que sobre todo está en la India y otros países asiáticos, pero que ya está llegando a Europa, y que ya os digo, es muy grande, y es el Globo de las plataformas en este sector de la belleza. Pero lo que es el sector del cuidado está creciendo muchísimo en lo que es la economía de plataforma. Sobre todo a raíz de la pandemia, hubieron empresas de plataforma tipo Clinto Cuideu que triplicaron su actividad durante la pandemia, pero esto no se vio reflejado en mejoras de las condiciones laborales de las trabajadoras, sino todo lo contrario. El sector de los cuidados es un sector que conozco muy bien, como has dicho, Ofelia. Yo, cuando llegué aquí con 19 años, estuve trabajando como cuidadora interna, ya que estaba en situación administrativa irregular, no tenía papeles. Estuve trabajando casi 6 años como cuidadora interna, 24 horas, los 7 días de la semana. Solamente salía 12 horas los sábados, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de la tarde, y por 750 euros, cuidando de una persona que padecía una demencia tipo Alzheimer. Y eso no es un caso individual, sino que es una realidad de muchas y muchas mujeres, la gran mayoría de origen inmigrante, en condiciones bastante duras, que se dan muchas problemáticas de salud emocional, psicológico, y son condiciones de mucha falta de derechos, situaciones de abusos sexuales que se viven dentro de los domicilios. Y esta situación no mejora cuando se trabaja a través de una plataforma digital, sino que muchas veces estas situaciones de gran falta de derecho y de explotación y de abusos acaban empeorando. Luego iremos hablando el por qué. Son trabajos que se realicen ya sea a través de una contratación que se dé a través de una agencia tradicional o de una empresa de plataforma.
se dan estas situaciones de invisibilidad, de falta de derechos, de mucha precariedad, y esto se arrastra desde hace muchísimos años. Ya os digo, tanto si es una empresa de plataforma o si es un trabajo que una trabajadora ha encontrado con el boca a boca o a través de una agencia tradicional. Estas empresas de plataforma se venden como empresas colaborativas, innovadoras, modernas, que ofrecen trabajo, pero que detrás se esconde muchísima precariedad y que es un modelo de negocio que se basa en la explotación de la persona trabajadora. Y para profundizar un poquito más, me gustaría destacar algunos puntos del trabajo de cuidado a través de plataformas digitales. Por ejemplo, cuando una trabajadora del cuidado se registra en una empresa de plataforma, que lo pueden hacer tanto con las que están en situación administrativa irregular o tengan permiso de trabajo y de residencia, el hecho de trabajar a través de una empresa de plataforma les dificulta la negociación por parte de la mujer trabajadora, porque antes la trabajadora negociaba directamente con la familia las condiciones laborales, cuánto cobraba, vacaciones, pagas, descansos, y ahora es la empresa de plataforma la que impone estas condiciones, y cada vez están apareciendo más empresas de plataforma y se está dando como igual lo que pasa en las empresas de plataforma de reparto, que hay una guerra de precios por las empresas que ofrecen pedidos más bajos. Ahora hay empresas de reparto que están ofreciendo pedidos a 1,80 €, y el trabajador está entregando pedidos por 1 €. Pues en el trabajo de plataformas de cuidados está pasando lo mismo. Hay una guerra de precios a la baja de estas empresas de plataforma, que lo que hace es precarizar todavía más el trabajo, y que la trabajadora no tenga este poder de negociación que antes tenía. Y las empresas imponen pues precios a 5 € la hora, 7 €, y hay trabajadoras que cualquier cosa que quieran hablar con el empleador tiene que intermediar, ¿no?, la plataforma. Tienen que comunicarlo primero a la plataforma y luego a la persona cuidadora. Otro de los puntos es que el trabajo en plataforma acentúa la falta de profesionalización del sector. Esto viene dado porque se arrastra desde hace años, perdonad que he perdido la imagen, vale, que se arrastra desde hace años situaciones, ¿no?, de precariedad, como he dicho antes, y que no se da un proceso de formación, ya sea en una agencia tradicional, pero también en estas empresas de plataformas de cuidado no ofrecen un plan de formación a las personas trabajadoras, ni formación en lo que es atención directa a la persona cuidada, pero tampoco formación en prevención de riesgos laborales. Imaginaros lo que significa eso: personas que están cuidando, haciendo transferencias a personas que están encamadas, a personas con movilidad reducida. Todo esto se traduce en lesiones musculoesqueléticas para las personas trabajadoras. Aquí el sindicato hemos tenido trabajadoras que han venido con problemas muy graves, problemas de dolores articulares en las piernas, el túnel carpiano, por hacer movilizaciones con personas que tienen problemas de movilidad o están encamadas, problemas con sobrepeso, y que son cuidados que se realizan en el domicilio y no disponen de una grúa, de una cama articulada, y todo esto esta empresa no hace una evaluación de riesgos. Estas empresas de plataforma. Y la trabajadora, claro, cuando hablamos de esta dificultad para poder negociar sus condiciones, también pensemos en esto, ¿no?, en que ya no es la trabajadora que va a pedir a la familia pues una cama articulada, sino que tiene que mediar por la empresa, y la empresa, para evitar entrar en conflicto con las familias, en conflictos de carácter económico, pues todo esto brilla por su ausencia en estos trabajos. También el trabajo en plataformas de cuidado acentúa también la poca valoración del trabajo. Constanza antes ha mencionado que para cuidar se requiere, ¿no?, de tener unos conocimientos, un saber hacer, un aprendizaje, pero estas empresas de plataforma
en los mensajes que ofrecen para llegar a los clientes y las clientas, no es, por ejemplo, ayer estaba viendo uno que era cuidadora por 7 euros la hora, internas 24 horas los 7 días de la semana. Esta es la publicidad, ¿no?, que podemos ver de estas empresas de plataforma que trasladan un mensaje que se pueden tener los servicios de cuidado rápido y a un bajo precio, sin poner en valor todo lo que conlleva el cuidar, ¿no?, que es esta relación, como decía Constanza, ¿no?, que es un trabajo muy relacional, que se ha de tener unas capacidades, que se entraña, ¿no?, un vínculo emocional que no se tiene en cuenta, y que tener a tu cargo a una persona que tiene una movilidad reducida, una demencia tipo Alzheimer, requiere de un saber hacer, requiere de una atención, y estas empresas de plataforma no trabajan para lo que es la profesionalización del sector. También otro punto es el reconocimiento de la laboralidad. Estas empresas de plataforma no contratan a las personas trabajadoras, sino que en algunos casos obligan a las mujeres trabajadoras, y cuando digo mujeres es porque es un sector feminizado, las obligan a que se den de alta como autónomas, no las contratan, las familias tampoco, porque en algunos casos las familias entienden, o ya les va bien entender, que es la empresa la que las tiene que dar de alta, lo cual dificulta la regularización de muchas mujeres que están en situación administrativa irregular, porque necesitan un contrato para poder regularizar su situación administrativa, ya que no olvidemos que el sector de cuidados es un sector en donde hay gran mayoría de mujeres de origen inmigrante. Había un estudio que decía de cerca de un 90% de mujeres de origen inmigrante. También se dan casos de irregularidad sobrevenida. Aquí al sindicato nos vienen mujeres que teniendo el permiso de residencia y de trabajo temporal no lo han podido renovar porque la empresa no les ofrece un contrato de trabajo, y luego les viene una situación administrativa irregular sobrevenida. El hecho de que no estén cotizando a la seguridad social, claro, esto significa que están haciendo un trabajo, como he dicho antes, que sin tener una formación, ¿no?, tienen problemas musculoesqueléticos y que no están aseguradas, que no tienen una cobertura social, que cuando tienen un accidente están completamente desprotegidas. Accidente ya sea haciendo una movilización o cuando se están desplazando de un municipio de un domicilio a otro, porque hay mujeres que sí que a través de una plataforma digital las contratan como cuidadoras internas 24 horas los 7 días de la semana, o que hacen 2 horas en una casa, 4 horas en otra, y así sucesivamente. También es importante que tengamos en cuenta que el trabajo de los cuidados va a ir a más, que el continente europeo es un continente que se está envejeciendo a marchas forzadas, podríamos decir, y un estudio del INSERSO del 2017 dice que se estima que en el 2060 España tendrá la segunda cifra más alta de mayores de 80 años en el mundo, solo por detrás de Japón. Y los trabajos de cuidados feminizados se están dando en unas condiciones de gran precariedad laboral, ya sea a través de plataformas digitales o a través de una agencia tradicional. Por lo tanto, tenemos que reclamar, insistir en que se hagan políticas públicas para que den respuesta a esta necesidad de cuidados, para que den respuesta a esta crisis de cuidados que estamos viviendo, y que la respuesta que estamos dando ahora son horas de atención del servicio de atención a domicilio que son insuficientes, es la explotación de mujeres que migran a países del norte global, migran del sur global, ¿no?, para dar respuesta a estas necesidades de cuidado en situación de gran precariedad, que es a lo que se le llama cadenas globales de cuidado, que estas mujeres dejan a su vez a sus hijos
al cuidado de otras mujeres en sus países de orígenes para poder venir a cuidar en estas condiciones de gran precariedad a las personas mayores en nuestros países. También un estudio de la Organización Internacional del Trabajo del 2019, que el estudio se llama El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, que dice que la naturaleza relacional del cuidado limita el potencial de sustitución de la mano de obra humana por robots y por otras tecnologías. Como decía Constancia, es un trabajo relacional que difícilmente se podrá digitalizar la atención directa, pero sí que este proceso de digitalización que estamos viviendo, que ha dado paso a las empresas de plataforma digital de cuidado, está precarizando todavía más este trabajo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. También Carlota Pérez, que es una experta en tecnología y en desarrollo socioeconómico, viene a defender lo mismo que dice el estudio de la OIT, ¿no? Que el trabajo de atención sociosanitaria, el trabajo de atención de cuidados, es un trabajo que será difícilmente digitalizable y que aumentará con el tiempo, mientras el trabajo en la industria y en otros sectores irá disminuyendo. Por lo tanto, es un dato muy importante a tener en cuenta. Por lo tanto, los cuidados pueden ser una fuente de ocupación de calidad en un futuro si se toman las medidas, ¿no? Como por ejemplo un proceso de formación, de valorización de los cuidados, porque sí que hasta cierto punto estoy de acuerdo con Constanza cuando ha dicho, ¿no? que las mujeres ya con nuestro proceso de socialización ya vamos adquiriendo capacidades o habilidades que nos facilitan la tarea de cuidado, pero para cuidar a una persona en situación de gran dependencia, que es cuando se necesita, ¿no? la intervención de una cuidadora, claro, necesitamos tener una formación y unas capacidades para poder cuidar, porque estas personas mayores necesitan, además de un apoyo afectivo, de un apoyo emocional, claro, son personas que necesitan de una dieta especializada, que tienen problemas bucodentales, que tienen problemas, ¿no? de alimentación, de disfagia muchas veces para tragar, que tienen problemas de fecalomas, ¿no? que es aquello de ir de vientre, y una cuidadora tiene que tener todas estas capacidades, tiene que tener todos estos conocimientos que no los ganas en la socialización. Y aparte también hay que trabajar porque esta relación de cuidados no acabe con problemas de salud para la cuidadora, porque es una relación tan estrecha y que muchas veces esta persona mayor acaba falleciendo y la trabajadora acaba teniendo un duelo patológico, de lo cual se habla muy poco. Esto también es importante tenerlo en cuenta, y que en este proceso de profesionalización de los cuidados se tiene que tener muy en cuenta. Por lo tanto, el trabajo en plataformas lo que acaba haciendo es empeorando las condiciones de trabajo, mercantilizando lo que son los cuidados, individualizando aún más estos trabajos que ya de por sí se dan dentro del domicilio, en una situación de aislamiento para las cuidadoras, sobre todo para las que trabajan como cuidadoras internas, y en una desvalorización de este trabajo, ya que compiten por el precio y ofrecen condiciones muy precarias, ¿no? Como he dicho antes. Y no me gustaría acabar sin decir lo que estamos haciendo desde Comisiones Obreras para dar respuesta, ¿no? a esta situación de gran precariedad que se vive en el sector. Estamos haciendo formación para las trabajadoras de cuidado. De hecho, este día 17 entregamos los certificados a casi 85 mujeres que han hecho formación en derechos laborales. Con las trabajadoras de plataforma estamos desarrollando un proyecto específico para trabajadoras de plataforma, porque es un sector que no está sindicalizado, que el trabajo se realiza dentro del domicilio, que el domicilio por la Constitución es considerado inviolable. Por lo tanto,
aunque se dé una situación de explotación laboral, es muy difícil, ¿no?, que entre un inspector de trabajo si no le autorizan. También estamos yendo a pie de calle a hablar con las trabajadoras en los parques, cuando están paseando con la persona mayor, en las salidas de los metros. Estamos entregando una infografía para que conozcan sus derechos y que sepan cómo reivindicarlos. También las cuotas de afiliación las hemos rebajado para estas trabajadoras y ponemos a su disposición todo el activo del sindicato, porque no podemos permitir que en nuestra sociedad existan estas condiciones laborales que prácticamente están rozando la esclavitud, sobre todo cuando hablamos del trabajo de cuidado interno que se ofrece a través de estas plataformas digitales, que se cobran salarios muy por debajo del salario mínimo interprofesional, a veces haciendo, las que trabajan de internas, haciendo jornadas laborales interminables, y las que trabajan a través de la plataforma por horas, no tienen derecho a vacaciones, la gran mayoría, a pagas extra. Si tienen un accidente están completamente desprotegidas porque no están dadas de alta a la seguridad social. Y es esto lo que quería compartir con todas y todas vosotros. Carmen, pues muchas gracias, Carmen, por tu intervención. También hemos acumulado unas preguntas muy interesantes que sobre todo van encaminadas, yo creo, hay una pregunta común que es ¿cómo se puede permitir que estas plataformas estén operando? ¿Cómo puede ser que lo que estén haciendo es completamente ilegal y vulnerando derechos y sigan operando y obteniendo beneficios económicos? Pero bueno, esto lo dejamos ya para el turno de preguntas. Gracias por ajustarte también al tiempo, Carmen, perfecto. Y ahora voy a dar paso a Agustín Rodríguez Teso. Voy a presentarlo sucintamente. Bueno, el padre Agustín tiene una trayectoria que está marcada por un compromiso personal de ayuda a las personas cuyos derechos son más vulnerados y pisoteados. Desde el año 2007 realiza una labor solidaria desde la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, en la Cañada Real. Como muchas sabréis, pero para quien no lo sepa, es la iglesia del poblado chabolista más grande y más conocido de toda España, el mayor asentamiento irregular de Europa, con unas 8.000 personas que habitan allí, y donde este 1 de octubre se cumplió un año ya que se les cortó la luz el año pasado. Entre las acciones del padre Agustín está la gestión del banco de alimentos, la organización del comedor y también la promoción de actividades de participación con las personas que allí viven. Incluso creo que se ha impulsado en colaboración con el Colegio de Odontólogos de Madrid la apertura de una clínica dental en la parte trasera de la iglesia. Y bueno, también se trabaja mucho con el tema de la protección a la infancia, desarrollar actividades de ayuda y apoyo a la escolarización. Y hoy ha venido aquí a hablarnos de redes vecinales y acciones comunitarias frente a las necesidades de cuidados. Muchas gracias, Agustín. Te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Ofelia, por la presentación que haces. Bueno, hay cosas de esas que has ido contando que se nos han ido cayendo, pero bueno, no pasa nada. Seguiremos levantándonos y volviendo a empezar otras cosas, ¿no? Quería también agradecer a Jorge y a Eva la oportunidad de estar en este foro, ¿no? Pues creo que es un privilegio el que me facilitáis entre todas, pues para poder estar aquí y compartir también una visión de lo que yo voy viviendo como realidad del cuidado dentro de lo que es el contexto en el que yo me muevo, ¿no? A mí lo primero que me surgía era una cuestión que me parece que es interesante tenerla en cuenta, sobre todo cuando estamos pensando en ámbitos fundamentalmente de carácter comunitario. Pues un barrio no deja de ser una realidad comunitaria conformada por mucha gente muy distinta, muy plural, que muchas veces no elige estar ahí, sino que en respuesta a una determinada serie de realidades vitales, pues va aterrizando y se va configurando junto con otras personas en una realidad humana que es lo que llamamos barrio, que además se dota de unas infraestructuras urbanísticas, sociales, educativas, sanitarias, etcétera, que hacen que esa realidad humana pues, pueda vivir mejor o peor
la parte de vida que le toca hacer en ese territorio. Claro, ser persona es ser vulnerable, ¿no? Y la vulnerabilidad es una de las cosas que hace necesaria la aparición del tema del cuidado. Obviamente, cuando en un territorio la vulnerabilidad es una situación extrema, cotidiana, permanente, bueno, pues el cuidado se termina convirtiendo también en una forma de intervención, en una forma de presencia, en una forma en la que una forma de relacionarnos en las que si no nos cuidamos los unos de los otros, difícilmente vamos a tener posibilidades reales de subsistir, ¿no? La realidad del barrio en el que yo estoy desde el año 2007, la realidad de la Cañada Real, es una experiencia bastante compleja que no os voy a contar porque es, bueno, es bastante complejo. Pero yo creo que sí que me gustaría decir algo, y es que justamente cuando en el barrio hemos sido capaces de estar más cohesionados, es cuando más capacidad también ha habido para que la atención y el cuidado de las personas en general haya sido lo más efectiva posible. Hay una cosa que a mí sí que me gustaría contemplar, al menos, bueno, no sé si esto es una construcción más teórica, pero bueno, yo creo que en cierto modo responde también muy bien a lo que suele ser la vida concreta y cotidiana de los vecinos, ¿no? Y es la diferencia entre el cuidado y el autocuidado, que yo creo que son dos conceptos que en principio parece que pueden ser como muy convergentes, pero que yo por mi experiencia voy denotando que tienen características que en algunos momentos pueden ser incluso contrapuestas o contradictorias, ¿no? Querría yo subrayar las diferencias más que nada por hacerlas más visibles. Posiblemente luego en la realidad no sea tan así. Y el cuidado y el autocuidado estén mucho más íntimamente ligados de lo que yo quiero exponer ahora. Pero sí que me parece que como posibilidad para diferenciarlo bien, bueno, pues lo extrapolo y lo exagero. Permitidme que me tome esa licencia, pero yo creo que así lo podemos entender mejor. Cuando hablamos de cuidado, yo creo que normalmente lo que entendemos por cuidado es cuidar a otro. O sea, el cuidado es la acción que un sujeto, quien sea, termina realizando para proveer en sus necesidades a un otro que está delante, que tiene una singularidad, que tiene una colectividad, pero sobre todo que tiene una precariedad. Entonces, cuando nos situamos ante otras personas que viven en esa situación, muchas veces sale de lo más íntimo nuestro la voluntad del cuidado, ¿no? Yo voy a hacer algo por paliar, por atender, por recuperar, por lo que sea, ¿no? Cuando el cuidado se realiza de una forma externa, es decir, cuando alguien se encarga o se preocupa de cuidar a alguien, yo creo que se desata o se desdobla, hablo del ámbito comunitario, no estoy hablando del cuidado como estabais señalando antes, que bueno, pues por la parte que me toca, yo soy cuidador de madre mayor, tengo una cuasinieta a la que me encanta cuidar cuando tengo tiempo los fines de semana, o sea, casi ejerzo de abuelo, pero no estoy hablando de ese tipo de cuidado, sino estoy hablando del cuidado a nivel comunitario, ¿de acuerdo? Entonces, en esa situación yo creo que hay una cuestión de posibilidades en el tema del cuidado externo que tiene que ver muchas veces con la abundancia de recursos. Es decir, cuando una situación de vulnerabilidad se asoma y florece, uno tiene la sensación de que tú por ti mismo no puedes resolver nada. Entonces, aparecen determinadas instancias superiores a ti que vienen a proveerte de un montón de recursos de los que tú careces. Y eso ciertamente es una posibilidad que normalmente el territorio no lo tiene. Cuando, por ejemplo, hemos vivido la situación de la pandemia, ¿no? En el barrio, allí en La Cañada, pues ahí, por ejemplo, se generaban dinámicas de cuidado externo, de realidades, de entidades, de instituciones que podían proveernos de una determinada serie de recursos que desde el propio barrio éramos incapaces de generar. Y por lo tanto, bueno, pues esos recursos externos, en ocasiones lo que te presentan es una abundancia de recursos que son capaces de favorecerte el paliar, al menos de entrada, una situación de mucha precariedad, ¿no? Y luego también tienen normalmente otra posibilidad que a mí me parece que es importante, que es la logística del transporte hasta el territorio. O sea, normalmente tú te vas a encontrar con alguien que es capaz de generar
algún tipo de recurso y que además te lo coloca en el territorio relativamente con una cierta facilidad, ¿no? Bueno, yo creo que esas son las posibilidades más importantes de lo que yo percibo en eso. Pero junto con eso, también eso tiene sus riesgos, ¿no? Cuando se plantea la cuestión de hacer una intervención desde fuera del territorio, corres el riesgo, por ejemplo, de no detectar las necesidades reales, ¿no? Entonces, en ocasiones tú terminas teniendo algún tipo de recurso y lo viertes sobre una situación de precariedad que tú defines, que tú organizas y que tú estableces, pero que muchas veces no responde a las necesidades reales que tiene el territorio. Pienso, por ejemplo, en la típica imagen de camión de la ONU asaltado por 50.000 personas intentando repartir un arroz que es imposible repartir. No se está pensando en las situaciones de la gente. Hay que llevar el arroz, se lleva el arroz y luego pasa pues lo que pase. Como que eso ya no es problema de aquel que ha generado el recurso. Y ahí normalmente suele haber bastante menos implicación directa en la realización del cuidado. Es decir, proveo de recursos, pero yo no soy quien tiene que terminar gestionando el recurso. Os pongo un ejemplo muy tonto, que yo creo que lo puede explicar. En un momento determinado, alguien me llama, tal que un día, no sé si fue el día 4 o el día 5 de enero, que tiene 2.000 roscones de chocolate para los niños de Cañada. Entonces yo digo, pues me alegro mucho. ¿Qué quieres de mí? No, quiero que lo repartas. Bueno, pero ¿por qué tengo que repartir yo 2.000 roscones de chocolate a alguien que en principio, que yo conozca al menos, no me ha hecho ninguna demanda sobre la necesidad imperiosa de tener 2.000 roscones de chocolate para mañana? No, hombre, pero es que si no, les estamos privando a los niños de la Cañada de los roscones de chocolate. Digo, vamos a ver, les privamos de algo que tú estableces como necesidad. Desde luego, los niños no han planteado nada, pero tú además me vas a asegurar que el año que viene también me lo das, o solamente me lo vas a dar este año. Porque si solamente me lo vas a dar este año y encima ni siquiera me aseguras el cómo se va a realizar el reparto, dice, no, no, como tú conoces a la gente, lo repartes tú. Digo, vamos, pachasco, yo no tengo roscones, no tengo ninguna necesidad de repartirlos y ahora me tengo que comer el marrón de tener que repartir tus roscones. Tú tienes un problema, que te sobran 2.000 roscones. O sea, ¿yo qué culpa tengo? Pero eso muchas veces con las situaciones de acciones externas en el mundo del cuidado es algo con lo que tenemos que lidiar. Porque en ocasiones nos sale que el cuidado que establecemos puede ser el resultado de la necesidad de nuestra propia complacencia. O sea, yo necesito hacer algo que gestione, algo que salve, algo que... Y eso en los contextos o en contextos como el que yo me encuentro es en muchas ocasiones algo dificilísimo, ¿no? Sabéis que hemos estado sin luz, que seguimos sin luz, sabéis que hemos tenido que afrontar así situaciones como la de Filomena, pero bueno, y de repente alguien te provee de determinados recursos que dices, pero así no, por Dios, así no, porque es que lo único que hacemos es generar violencia, generar tensión, y encima no resolvemos nada, porque una acción puntual tampoco nos lleva a nada. Con lo cual, a mí el tema del cuidado externo es algo que no sé si por cansancio, que lo mismo es, yo no sé si por una cuestión de puro cansancio ya empieza también a preocuparme, ¿no? Cuando a alguien se le ocurre cómo tiene que resolver la situación en la que yo me encuentro. Luego, sin embargo, tendríamos ese otro mundo del autocuidado que me sitúa, me ubica en la posibilidad fundamental de conocer bien cuáles son las necesidades internas de ese territorio. Cuando tú estás sobre el terreno y cuando tú estás evaluando las condiciones de vida y las estás viviendo de una manera directa o indirecta, pero sí con la proximidad que te da la cercanía y la relación en el propio territorio, bueno, llega un momento en el que eres más capaz o tienes más capacidad para poder resolver cuáles son las necesidades que están acuciando a la población.
y cuáles son las necesidades reales. Eso yo creo que luego nos quita mucha tontería de la cabeza. Os pongo un ejemplo. En relación, una de las cosas que decía Ofelia en la presentación era lo del tema de los comedores populares. Bueno, la cuestión de los comedores no es que nos preocupe especialmente el que la gente coma o el que la gente no coma. En general, la gente tiene comida, en general. Y de hecho, puede haber malnutrición, pero esa también la podemos encontrar en muchos lugares fuera de la cañada. O sea, una cosa es la malnutrición, otra cosa es la desnutrición. Se pueden dar casos muy puntuales de personas que puedan estar en una situación tan al límite que puedan llegar a pasar hambre, pero lo general no es eso, ¿no? Hay dinámicas a la hora de plantear, por ejemplo, un recurso como el tema de los comedores que pueden tener más que ver con el mundo de la relacional, con el mundo del ser capaz de hacerse cargo las mismas personas que reciben los recursos para poder terminar cogestionando esos mismos recursos, ¿no? Entonces, ahí la detección de las necesidades nos apunta hacia otros lugares. Montamos un comedor, pero no porque sea el problema del hambre, sino porque lo que necesitamos es capacidad para organizarnos y para darnos cuenta de que si nosotros tomamos las riendas de lo que nos está ocurriendo, también podemos aportar soluciones viables, posibles y eficaces. Y entonces detectamos que la necesidad real la contrastamos, la percibimos y entonces tenemos más capacidad de generar respuestas a necesidades más reales. ¿Riesgo de la acción comunitaria? Que no se improvisa. O sea, el autocuidado no se puede improvisar. ¿Por qué? Porque no sabes, no sabes. Cuando nos llegó a nosotros el tema de la pandemia en la cañada, nos dimos cuenta de que éramos incapaces, o sea, en principio teníamos un poco la sensación de que poca ayuda externa iba a ser capaz de llegar si nosotros no éramos capaces de organizarnos en lo inmediato. Y en realidad fuimos capaces de irnos organizando en lo inmediato porque teníamos toda una trayectoria comunitaria que habíamos venido trabajando previamente. ¿Por qué? Porque una situación de cuidado en la emergencia no se puede improvisar, no sabes cómo hacerlo. Cuando uno está en grupos de emergencia, en grupos de rescate, en grupos de salvamento, en cosas así, tú tienes unos protocolos que los vienes trabajando durante años para que funcionen a la perfección en una situación crítica. Un barrio no tiene eso. Normalmente no lo va a tener. Pero lo que sí que tiene es la posibilidad de una preparación remota a ese tipo de situaciones de necesidad, que te pueden venir por la pandemia o por la vida cotidiana. Eso ya da igual, porque cuando tú eres capaz de prever la necesidad de una intervención sobre el conjunto de la población que está en ese territorio, lo vas cuajando desde hace mucho tiempo. Nosotros en la Cañada lo que hemos ido generando y gestando ha sido la posibilidad de llevar a cabo un modelo de intervención comunitaria intercultural. Tenemos una realidad muy plural, muy rica, pero lo que necesitamos entonces es el ser capaces de irle dando forma a una intervención que sea coherente y que nos permita no solamente afrontar el cuidado de lo cotidiano, sino también el cuidado de lo extraordinario. Ese modelo de intervención comunitaria para nosotros como que tiene 4 pilares básicos, ¿no? Hay un primer pilar que vendría a ser el pilar de la lealtad. O sea, si queremos hacer algo juntos, tenemos que ser mínimamente leales los unos con los otros, ¿no? Y a partir de esa lealtad, que implica mucha honestidad, o sea que hay que saber decir hasta aquí llego, hasta aquí no llego, esto puedo, esto no puedo, a partir de ahí se desarrollan como 3 pilares más que al final van a ser los que nos doten de capacidad real y efectiva para poder ir afrontando el tema del cuidado de una manera colectiva. El primero, pensamos, y que es determinante, vendría a ser el tema de la confianza. La confianza, en el fondo, es la clave del éxito de todo proceso comunitario. O sea, si no somos capaces de generar unos marcos de confianza que sean mínimos y estables, o sea, cuando hablamos de confianza, tampoco necesitamos hablar de una confianza íntima, de que contigo pan y cebolla, para toda la vida. Bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tengamos la capacidad mínima y estable de fiarnos los unos de los otros. Porque si no, perdemos todo aquello que nos apunta hacia la convivencia y volvemos a un estadio de coexistencia en la que cuando surgen los problemas, es decir, cuando surge lo extraordinario, no hay manera de cuidarnos, porque tú no te vas a dejar cuidar nunca de alguien de quien no te fíes.
Bueno, pues entonces en esa clave de confianza lo que intentamos es generar o ir generando un relato que sea patrimonio colectivo de todos los actores que están en ese territorio. ¿Por qué? Porque en la medida en que somos capaces de ir estableciendo un relato que sea común, donde todos nos identifiquemos, el proceso pertenece a todos. Y en ese proceso participativo, en ese proceso comunitario, tenemos la posibilidad de encontrar salidas que sean efectivas. El tercer pilar de los que os hablaba sería el pilar de la corresponsabilidad, ¿no? Y entonces, este también es como bastante necesario porque necesitamos saber qué responsabilidad es la que tiene cada cual en cada cosa. O sea, cuando hay una situación de precariedad, uno se puede poner a patalear y a decir, pues yo quiero que me den lo que sea, lo que necesito cubrir, ¿no? Pero claro, es importante saber a quién le pides qué, porque cuando tú le pides a quien no puede darte, la sensación de frustración que se acumula en ti es bestial, pero además la sensación de riesgo que le estás generando al otro también es bestial. Entonces el otro va a empezar nada más que a defenderse de todo lo que tú hagas. Y tú lo único que vives es en la frustración constante y permanente de que el otro no te satisface ninguna de tus necesidades. Con lo cual, los juegos de confianza se te desmoronan. Esto es lo que en cierto modo nos ha venido a ocurrir también con el tema de la luz. ¿Qué es lo que más ha sufrido en el tema de la luz? La confianza. La confianza se ha desvanecido. No es posible ahora mismo que tengamos unos niveles de confianza como los que hemos tenido anteriormente. Entonces, por eso precisamente necesitamos conocer bien cuáles son las diferentes responsabilidades de cada cual para poder exigirlas y para poder también ofrecerlas. Y por último, estaría la participación, que la participación nos llevaría primero a definir quiénes son los actores que tienen la capacidad de hacer una transformación real y comunitaria en un barrio. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que esos actores vendrían a ser las administraciones, la sociedad civil y la ciudadanía. Esto nos lleva a unas dinámicas participativas donde la información se termina convirtiendo en una de las claves de todo el proceso, porque es lo que nos permite tener opinión. Cuando yo tengo una información veraz, entonces puedo opinar. Y cuando puedo opinar, puedo hacer propuestas. Y cuando puedo hacer propuestas, puedo también entonces posibilitar, ofrecer que se tomen decisiones, ¿no? Bueno, en ese sentido, cada uno tendrá una participación particular y propia dentro de lo que es todo el proceso comunitario. Unos simplemente estarán informados, otros harán acciones y actividades concretas y otros estarán dinamizando todo el movimiento comunitario del territorio. La conclusión de todo ello, yo creo que viene a ser que en esa medida vamos generando unas dinámicas remotas de cuidado en lo ordinario que cuando llega también lo extraordinario nos permiten afrontar lo que está ocurriendo pues con una mínima clave de éxito. Se me ocurre. Pues muchas gracias, Agustín, también por abordar los cuidados con ese enfoque colectivo, ¿no? que nos transmitías. Ahora, si os parece, vamos a dar paso a las preguntas. Ha habido y hemos recopilado, gracias también a la ayuda de la coordinadora Eva Rue, que está aquí, hemos recopilado las distintas preguntas que se han ido sugiriendo mientras estabais debatiendo y si os parece también vamos a invertir ahora el orden en las respuestas para no seguir lo mismo. Primero le voy a leer las suyas a Agustín, luego Carmen y luego Constanza. Y dado que son las 5:15, pues si os parece máximo 10 minutos, ¿no? Para contestar y si no los necesitáis, pues no se necesitan. Y también os invito a vosotras, panelistas, y a ti, Agustín, también panelista, a si tenéis alguna pregunta que formular a alguna de las otras ponentes, que aprovechéis y lo hagáis, porque muchas veces establecemos un diálogo con el público y no entre nosotras, y es muy rico también ver ese cruce de enfoques. Así que, por supuesto, si tenéis alguna otra pregunta para panelistas, adelante. Pues Agustín, nos han transmitido mientras estabas hablando las reacciones, es que bueno, pues la reacción de la administración, ¿no? Frente a esta situación que se vive en la Cañada Real, que dura muchísimo tiempo, que han tenido tiempo para solucionarlo y que se nota una falta de interés por parte de las instituciones.
y de la administración en concreto. Y bueno, se sugiere también que quizá es debido a la insuficiencia de votos que se genera allí o la participación. Así que estos son los comentarios que te trasladamos. Y me permito añadir otro, y es para Agustín, a nivel de participación e implicación, ¿cuál es la participación e implicación de mujeres y de hombres? Si hay diferencia y cuál es. Y aquí ya te doy la palabra, me callo, Agustín. Bueno, vamos a ver, en relación a la primera cuestión, si tiene interés porque tenga rédito de votos, la realidad de Cañada, vamos a ver, yo creo que tiene... la Cañada es una indecencia. Os decía antes que no iba a hablar de esto, pero es que al final a uno le sale, ¿no? La Cañada es una indecencia. Es una indecencia que se ha ido gestando durante 80 años. O sea, la Cañada empieza a gestarse en los años 40. No de forma igual en todo el territorio. O sea, quiero decir, no en los 14 kilómetros que conocemos hoy de Cañada se empieza a poblar a la vez. Lo último en poblarse va a ser precisamente la zona más lindante a Rivas, que es de los años 80. Los años 60 empieza a poblarse también toda la zona que tiene que ver con Coslada. Y luego eso se va a rellenar. Entonces, aquí tenemos una situación que es tremendamente compleja, de la que las distintas administraciones de estos últimos 80 años o no han vivido como problema o no han acertado en la búsqueda de una solución. ¿Qué era lo que no se vivía como problema? Lo de los primeros años, lo de los primeros 40 años. O sea, hasta los años 80, la situación que se vivía en la Cañada era la misma que se fue viviendo en todos los barrios de Madrid. Los que ya tenemos una edad, porque preveo que hay mucha gente que sois mucho más jóvenes, pero los que vivimos los años 70 y los años 80, desde la militancia o desde sectores en los que podíamos asomarnos a ese mundo de los barrios, nos dimos cuenta de que los barrios tuvieron que remodelarse enteros. O sea, en la mayor parte de los barrios que existen hoy, de la M30 hacia afuera, no había agua, no había luz, no había asfalto, no había aceras, no había nada. Era como la Cañada. Lo que pasa es que eso en los años 80 se regulariza. Se ataja desde un punto de vista urbanístico y se consigue transformar por completo la ciudad. La Cañada no. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Cuando tú hablas con los gobiernos de la época, lo que te vienen a señalar es, pues no te sabría decir por qué. O quizá estaba tan lejos de la ciudad que no se nos ocurrió pensar que aquello se terminaría convirtiendo en un problema real. Y dices, vale, puede ser. El caso es que a partir de ese momento la ciudad se blinda para que no pueda haber más cañadas. Y la Cañada sigue ahí. Entonces, a partir de un momento determinado, que ya va a ser el final de los 90, sobre todo el principio de los 2000, pues entonces las administraciones empiezan a darse cuenta de que ahí se les ha quedado algo que no deja de ser nada más que un grano. Y ese grano hay que resolverlo. Y lo primero que se hace es buscar soluciones de foto fija. La primera solución la plantea el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Eliminarlo. Y entonces se empieza a hacer planes de disciplina urbanística para conseguir demoler todas las viviendas que no tendrían que estar ahí. No funciona. ¿Por qué? Porque es demasiado complejo, porque tú una realidad de tanto tiempo no te la vas a poder quitar de encima de una forma tan burda. Intentó entonces la Comunidad de Madrid hacer una propuesta diferente, que también era una foto finalista, y era, esto lo vamos a consolidar todo y lo resolvemos y se quita el problema. Pero tampoco funcionó porque fue una foto que no tuvo en cuenta todos los elementos necesarios para el proceso que podía llevar hasta ese punto. Con lo cual tampoco funcionó. Y luego vino ya una tercera propuesta, que yo creo que es una propuesta más procesual, que es la de decir, no, vamos a ver, esto no va a ser tan sencillo. Si fuera sencillo ya se habría arreglado hacía decenas de años. Esto va a ser bastante complejo. Iniciemos un proceso y vayamos poniendo las bases para que ese proceso sea posible hacer. Con lo cual, ¿cómo va a terminar? Nadie lo termina de saber de forma definitiva. O sea, nadie sabe cuál es el final de la Cañada. Yo creo que en este proceso las administraciones sí que entraron. Y yo creo que además entraron creyéndoselo.
Y yo creo que, de hecho, aún se lo creen. El problema que nos ha surgido es que todo esto se ha puesto en cuestión cuando ha aparecido el tema de la luz. El tema de la luz es un problema muy complejo, donde las administraciones no han sido capaces de encontrar una respuesta. Entonces, yo creo que la han buscado. El problema es que no la encuentran. Y el problema de no encontrarlo es que cuando tú tienes una responsabilidad, por eso es tan importante lo de la corresponsabilidad, porque si yo tengo la responsabilidad de gestionar una determinada serie de cosas y no encuentro las respuestas, entonces estoy faltando a mi responsabilidad. Pero eso no quiere decir que te hayas desentendido del asunto. Eso quiere decir que durante todo un año no hemos sido capaces de encontrar algo que verdaderamente haga que este proceso pueda volver a funcionar. Entonces, yo creo que la cuestión no está tanto en los votos sobre la cañada están fuera. Cuando se criminaliza la cañada, cuando se expone permanentemente en la picota pública la situación de la cañada, en la prensa, en la televisión, aparece en esa sobreexposición mucha opinión sobre la cañada. Eso da votos. Eso sí da votos. Porque hay un montón de gente que, sin tener información suficiente, lo que haría con la cañada sería tal. Eso sí da votos. Pero la población de la cañada al final es muy escasa. O sea, son 8.000 habitantes, de los cuales la inmensa mayoría... La cañada es una población muy poco envejecida. La cañada es una población joven, con lo cual quiere decir que hay muchos niños. De esos 8.000 personas con derecho a voto, no hay tantas. Los votos de la cañada no son significativos, pero los votos que de la imagen de la cañada se proyecta hacia el exterior sí da votos. Y en todas las direcciones. En todas las direcciones. Entonces, cuando se intenta hacer también un juego de aprovechar esa imagen para generar más adeptos o menos adeptos a mi propia causa, ahí sí que tenemos un problema. Entonces, yo creo que la cuestión no es tanto del rédito de votos que da la cañada, sino de la utilización que desde las distintas instancias políticas se puede hacer para intentar rentabilizar lo que la población está viendo sobre cañada. Y bueno, pues eso sería como para otro par de horas, pero no nos vamos a meter. Y luego, en relación al tema de mujeres y participación, pues yo diría que toda. O sea, yo creo que vivo en un espacio, muchas veces lo señalo, ¿no? Yo creo que vivo en un espacio femenino. ¿Por qué? A nivel, os hablaba de los distintos niveles, o sea, de los distintos actores de participación, ¿no? Las administraciones, las instituciones sociales y la ciudadanía. Yo creo que en los tres ámbitos la figura de la mujer es absolutamente mayoritaria. En el mundo de la intervención social, yo no sé si por lo que estaba explicando al principio Constanza, que me ha parecido muy, muy buena la intervención y la aportación que nos ha hecho, en ese mundo del trabajo, pues ciertamente la mujer es la que ha entrado en ese mercado laboral, pero hay puertas. O sea, la inmensa mayoría de las personas técnicas con las que yo trabajo son mujeres. Mujeres que por otra parte se ven sometidas, como nos explicaba también Carmen, a unas situaciones de empleabilidad. El tercer sector es muy duro, muy duro. Yo creo que no solamente porque esté feminizado, sino porque la dinámica del cuidado es una dinámica muy cortoplacista y eso yo creo que es otro error. O sea, voy a generar un programa que dura 2 años. Perdona, en 2 años tú no vas a transformar una realidad ni de coña. Claro, eso hace que todos los trabajadores y trabajadoras que están en ese ámbito permanentemente estén con la espada de Damocles de que se van a quedar en el paro. Entonces, el grado de implicación y la perspectiva de futuro que tienen los procesos que generan, pues también tienen ahí una determinada serie de dificultades de largo plazo que no se plantean. Y los procesos comunitarios son largos. Esos son así, ¿no? Entonces, porcentaje, pues no te sabría decir, pero yo creo que si hablamos de un 90-10 ya estaríamos dando datos muy falsos. Yo creo que más de un 90% serían mujeres. Luego, en la ciudadanía las mujeres son las grandes motoras del cambio. O sea, el cambio lo generan ellas. Estamos hablando de una población, además, muy peculiar culturalmente, donde la figura de la mujer, que nos explicabais antes, Constanza, yo creo que queda como muy remarcada. Estamos hablando de población gitana y de población marroquí. Culturalmente, su espacio está muy definido y, sin embargo, son ellas el motor de cambio. Entonces, yo creo que, bueno, la realidad de la cañada, pero podríamos hablar también de otros contextos de vulnerabilidad,
la participación obviamente es no mayoritariamente, sino aplastantemente femenina. Pues muchas gracias, Agustín. Carmen, te voy a leer una serie de preguntas que nos han llegado, que han aparecido mientras estabas hablando. Ha generado mucha curiosidad estas plataformas digitales de los cuidados de los que nos hablabas y algunas participantes han pedido si podrías nombrar algunas porque ciertamente son desconocidas. Si ya tenemos nombres para esas plataformas digitales, ha llamado mucho la atención la falta de control de la administración, que debería ser una obligación. Si no hay denuncias en estas plataformas, ya nos has hablado de la dificultad de la inspección de trabajo por acudir a los centros de trabajo porque son domicilios privados y se necesitaría una orden del juez. Entonces, ¿cómo podría paliarse los abusos que se están produciendo en estas plataformas digitales? ¿Y qué expectativas de cambio hay? Has hablado de un informe de la OIT que habla de crear empleos decentes en el sector de los cuidados. ¿Cómo se podría abordar esto? Y tienes 10 minutos. También si quieres aprovechar para preguntas a alguna de tus compañeras. Gracias, Ofelia, y muchas gracias, Agustín, por la intervención, que ha sido bastante interesante y muy aclaradora, y bueno, también ha puesto sobre la mesa, ¿no?, situaciones bastante complejas que, por desgracia, a veces nuestra clase política vive a espaldas de esta realidad. Sí, estas empresas, cada vez aparecen más empresas de plataformas de cuidado, ya que, como ha dicho Constanza, la mujer se ha incorporado al mercado laboral, el hombre no participa, ¿no?, de estas tareas de cuidado como tendría que ser, y por lo tanto, cuando no se da esta doble carga de cuidado, se externalizan estos cuidados en situación de gran precariedad a otras mujeres en situación de necesidad, ¿no?, muchas de ellas de origen inmigrante. Que aceptan estas condiciones porque tienen difícil inserción en otro sector laboral, porque están en situación administrativa irregular y porque vivimos en una sociedad que te encasilla, te ubica según el color de piel que tengas y según el acento. Y según también, ¿no?, la posición que ocupas en la sociedad. Por ejemplo, a Shakira a nadie le ofrecería un trabajo de cuidados, ¿no? Me ven a mí por la calle y a mí ya me ha pasado, que me preguntan por la calle si puedo cuidar a un familiar y que cuánto cobro. Pero claro, encasillamos a las personas, ¿no?, según cómo son leídas. ¿Y qué podemos hacer para mejorar las condiciones de estas trabajadoras? Pues lo que estamos haciendo desde el sindicato, salir a pie de calle con una infografía en la mano diciendo: como trabajadora de plataforma de cuidados tienes estos derechos. Para cualquier duda, ponte en contacto con Comisiones Obreras a este número de WhatsApp. Y entonces, bueno, vamos recibiendo consultas, vamos informando a la gente, vamos presentando denuncias a la Inspección de Trabajo cuando es necesario. Por desgracia, estamos atendiendo bastantes consultas. Sobre todo eso, informar a la gente de cuáles son sus derechos para que puedan reivindicarlos. Poniendo denuncias ante Inspección de Trabajo a estas empresas de plataforma porque se agarran a cualquier vacío legal que encuentran. Hasta hace poco, el 12 de agosto, entró en vigor la llamada Ley Rider, que regula sobre todo el trabajo en plataformas, pero también el trabajo que se hace a través de cualquier empresa que utilice algoritmos. Por lo tanto, las trabajadoras de las empresas de cuidado también entran allí. Lo que hay que hacer es eso, es informar a la gente, poner las denuncias. Pero ¿qué está pasando? Que así como las empresas de plataforma digital de reparto, aunque la ley, la llamada Ley Rider, ha entrado en vigor el día 12 de agosto, hablando mal y pronto, se lo están pasando por el forro, no están haciendo caso omiso a lo que dice esta ley. Nosotros estamos poniendo las denuncias porque lo que dice esta empresa, que las personas que trabajan en este sector
se presume su laboralidad, pues no, estas empresas continúan trabajando con falsos y falsas autónomas, les continúan exigiendo que se den de alta al RETA, ¿no?, como trabajadores y trabajadoras autónomas, cuando tenemos esta ley, pero no la están cumpliendo. Estamos poniendo denuncias a la Inspección de Trabajo, pero claro, la Inspección de Trabajo tiene sus tiempos, porque faltan recursos de todo tipo, y todo va lento. Si ponemos una denuncia puede tardar entre 7 y 9 meses. Luego estas empresas lo que hacen es recurrir estas actuaciones, que un recurso puede durar 9 meses, un año. Claro, imaginemos todo este tiempo que estas personas están en esta situación, ¿no? Y eso es una situación que, bueno, nosotros estamos afrontando y ya te digo, estamos poniendo las denuncias, informando a las personas trabajadoras, poniendo los recursos del sindicato a disposición de las personas trabajadoras para que puedan reivindicar sus derechos y poniendo las demandas también que hagan falta cuando son necesarias. Hemos puesto demandas a estas empresas de plataforma, pero por desgracia con el discurso de que es modernas, son empresas modernas, innovadoras, disruptivas, que se tiene que legislar de una manera diferenciada y específica para estas empresas, cuando lo que tienen que hacer es cumplir los convenios del sector y pagar a las personas trabajadoras lo que corresponde, lo que marca cada convenio, ya sea el convenio del transporte por mercaderías por carretera, el convenio de atención a domicilio, que aquí en Cataluña tenemos uno autonómico, que es un convenio que mejoraría las condiciones que tienen ahora estas trabajadoras. Y bueno, es lo que estamos haciendo, informar a las personas trabajadoras, porque lo peor que puede pasar es que estas trabajadoras no estén informadas, porque cuando no conoces tus derechos, claro, no los reivindicas y no los reclamas. Luego no sé si me he dejado alguna pregunta más. Me parecía interesante porque desconocemos muchas estas nuevas plataformas digitales de cuidados, la pregunta acerca del nombre de empresas, pero no sé si te estoy metiendo en un lío y si es así y no lo puedes decir, dínoslo abiertamente. Pues sinceramente no lo sé. No sé si puedo decir los nombres o no. Pues tranquila. Al nivel legal no lo sé, pero si buscáis en Google empresas de cuidados aparecen muchísimas, pero ya te digo, bueno, no sé si lo puedo decir, pero bueno, mira, ya que estoy, pues no sé, Cuideo, una que se llama Cuideo, otro que se llama Guayuc, otra que se llama Cronoshare, otra que se llama Clintu, bueno, hay muchísimas y cada vez están saliendo más porque la sociedad se está envejeciendo, estamos viviendo una crisis de cuidados que no tenemos los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades de cuidado y estas empresas que son conscientes de esta situación y de los cambios que estamos viviendo a nivel social, pues se están aprovechando, ¿no?, de esta situación y de que la administración no se está implicando en esta necesidad de cuidados y de que las familias vivimos los cuidados como una problemática individual, no como una problemática social, y no reclamamos cuidados a la administración pública, sino que como lo vivimos como una problemática de la familia, entre la familia se busca la manera de dar respuesta a estas necesidades de cuidado, así sea externalizándolos y explotando a una mujer muchas veces de origen inmigrante en situación de necesidad, ya sea contratando estos recursos a través de una empresa de plataforma digital o de una agencia tradicional o el boca a boca. Que muchísimas gracias, Carmen, y que ánimo en esa labor tan importante que es promover la organización de trabajadoras en este sector. Y las últimas preguntas, Constanza, que hemos recopilado para ti, y por supuesto puedes reaccionar a lo que han dicho antes, que te he visto sentir mucho con la cabeza ante lo que comentaba Carmen. Bueno, pues una es, ante el envejecimiento de la población va a ser necesario que haya mucha gente dedicada a ello. ¿Llevará eso a una reforma legal a la hora de conseguir residencia y reconocimiento de los cuidadores? Constanza, intuyo que esta pregunta también tiene una parte de reflexión y que quizás no hay algo que no puedes contestar. Hay dos preguntas concretas acerca de unos datos que has dado que me han parecido muy interesantes. Una es acerca
el dato sobre que los hombres invierten mayor tiempo en desplazamientos que las mujeres a los puestos de trabajo en el sector de los cuidados. Y otro dato también era que los hombres tienen una jornada laboral más amplia que la de las mujeres. Entiendo que este dato es cierto en general, porque las mujeres, bueno, pues nos acogemos a las reducciones de jornada, pero si puedes aclarar si este dato te referías al sector de los cuidados o no. Y también se ha mencionado entre los comentarios que en el trabajo doméstico y de cuidados, dado que es muy duro y tú has puesto en valor el tema de los riesgos psicosociales, ¿no? Y también, Carmen, las consecuencias, ¿no?, que tiene sobre las mujeres, han mencionado que también se produce mucho burnout, el síndrome este de estar quemado del trabajo. Y te paso la palabra, Constanza, gracias. Vale, muchísimas gracias, Ofelia, por resumir las preguntas, que sé que no siempre es fácil. Bueno, y gracias a Agustín y Carmen por vuestras magníficas intervenciones que bueno, nos permiten conocer mejor dos problemáticas de enorme importancia y de enorme complejidad. He aprendido mucho. Bueno, voy a responder estas pequeñas preguntas y voy a comentar algo al hilo de lo que ha expuesto Carmen. Bueno, en primer lugar, sobre el envejecimiento, la pregunta es si eso puede facilitar una reforma legal que facilite la adquisición de la residencia en nuestro país. Bueno, es una pregunta proyectiva que tiene una gran complejidad, es decir, va a depender de un montón de factores, yo creo no solo del envejecimiento, sino también de qué respuesta se da al envejecimiento en nuestro país. Pero de todas maneras, pues hay alguna relación entre eso, es decir, efectivamente el envejecimiento creciente está, o sea, no ya en el futuro, es que vemos como a lo largo de estos años se produce una inmigración que está muy orientada a un sector de actividad muy determinado, que es el del cuidado y específicamente en el cuidado de mayores. En ese sentido sí, es decir, hay, digamos, un factor que lo que hace es atraer inmigración a un sector importantísimo que se percibe cada vez más socialmente como importantísimo y que, bueno, pues es posible que eso facilite la adquisición del estatus legal de residente, pero en fin, es una pregunta un poco difícil. Bueno, en segundo lugar, sobre algunos datos. No, los datos que yo daba de cómo los hombres invierten más tiempo en desplazamientos y tienen jornadas laborales más amplias, se refieren a todo el empleo. Es decir, en términos generales, no al trabajo de cuidados, se refieren a todo el empleo. Y era, bueno, lo planteaba en sentido de que ese es un factor que constituye un obstáculo más para el cuidar. Es decir, que dedican más tiempo al empleo, dedican mucho menos al cuidado, con lo cual si tú sumas empleo y trabajo de cuidado, trabajan menos, pero la parte que dedican al empleo es mayor que la parte que dedican las mujeres al empleo. Y eso, de hecho, muchas veces se utiliza en la microsociología, eso muchas veces aparece como un factor explicativo de por qué las mujeres, por ejemplo, en una pareja, ¿por qué ella cuida más? Pues porque él llega más tarde del trabajo. Entonces, en ese sentido lo decía. Y después sobre los riesgos y el burnout, la verdad es que solo lo he comentado tangencialmente, pero al hilo de eso voy a desarrollar más algo que tiene que ver con lo que comentaba Carmen. Carmen decía, bueno, sí, es verdad que las mujeres adquieren a lo largo del proceso de socialización toda una serie de conocimientos
en relación con el cuidado. Me decía, pero claro, hay otros en el ámbito profesional que hay que adquirir de otra manera. Por supuesto, yo no estaba hablando del ámbito profesional, pero hay algo que no dije por razones de tiempo, y es que en realidad cuando en el proceso de socialización femenina se adquieren implícitamente esos saberes de esa manera, entre comillas, espontánea, lo podríamos comparar al aprendizaje de la lengua nativa, que es algo que hacemos sin esfuerzo. Bueno, pues las mujeres también, sin esfuerzo aparente, porque claro que es un esfuerzo neurológico, un esfuerzo de interacción, pero no se siente o se percibe o se recuerda como esfuerzo. Pues algo así aparece, así sucede con la adquisición de saberes en relación con el cuidado. Y es que no son solo saberes, son algo más profundo que saberes, son disposiciones para el cuidado, son actitudes, son sentimientos de responsabilidad. O sea, se adquiere en el proceso de socialización un sentido de responsabilidad en relación con las necesidades de las demás personas. Y por eso se habla de la ética de la responsabilidad frente a la ética de los derechos. Aquello a lo que yo tengo derecho, que encuentra su límite en los derechos de los demás, y hay otro enfoque distinto de la ética, que es la idea de la responsabilidad. Yo soy responsable de las necesidades de los demás y claro, los demás también son responsables de mis propias necesidades. Bueno, pues eso es a un nivel de mayor profundidad, o sea, además de que las niñas, las mujeres aprenden saberes concretos, pues yo qué sé, cocinar, coser, etcétera, coger a un bebé. En el fondo, lo más importante que adquieren es una disposición a cuidar y una actitud hacia el cuidado que es la de la responsabilidad. Claro, esto es lo que no adquieren los niños, las criaturas de sexo masculino, es lo que normalmente no incorporan en su proceso de socialización, aunque el proceso de socialización en realidad dura toda la vida. Lo que pasa es que la socialización primaria, la de los primeros años de la vida, marca especialmente, igual que en el aprendizaje de un idioma. Cuando aprendemos un segundo idioma nos cuesta más, pero también lo aprendemos. Por tanto, los hombres pueden adquirir tanto esos saberes como esa disposición al cuidado, como ese sentido de la responsabilidad. Y yo creo que tenemos que animarles a que lo hagan, tanto a través de procesos de resocialización o de socialización secundaria cuando ya son más mayores, incluso cuando son adultos. Es lo que ahora están aprendiendo muchos progenitores masculinos, muchos padres, están aprendiendo ahora todo eso y lo están aprendiendo bien, seguramente con un poco más de esfuerzo que si lo hubieran aprendido de muy pequeños. Por eso a los niños y a las niñas hay que empezar a socializarles de esa otra manera. Hay que empezar a socializar también a los niños en el aprendizaje del cuidado y en la disposición al cuidado. ¿Y cómo se relaciona esto con el mundo profesional? Pues de muchas maneras, porque el cuidado profesional es un sector de actividad que no deja de ser un sector precario. Lo fue desde sus orígenes y lo sigue siendo. Y una de las razones por las que sigue siendo un sector precario es porque es una actividad que hacen mujeres y porque es una actividad que se espera que las mujeres sepan hacer por el hecho de ser mujeres. Y lo que se espera no es solo que sepan hacer ciertas cosas, que también, se espera además que incorporen ese sentido de la responsabilidad en relación con la persona cuidada. ¿Qué significa esto en el marco del trabajo domiciliario, profesional o en el marco de las plataformas de cuidado? Pues significa, por ejemplo,
que se espera que las mujeres trabajadoras, profesionales del cuidado, actúen de manera altruista, actúen de acuerdo con el modelo maternal del cuidado. Es decir, que vayan más allá, que den más de lo que está explícitamente acordado en un contrato laboral en términos de remuneración o en términos de horas de trabajo. El cuidado es un sector especial y se espera que las mujeres respondan, porque son mujeres, a ese modelo de asunción de responsabilidad de las necesidades de los otros y que por tanto, pues si tienen que dedicar más horas las dediquen, si tienen que ir un día no pactado, no acordado, lo hagan. Esta es, yo creo, la parte oscura del mundo laboral del cuidado. Lo cuenta muy bien Ken Loach en una película reciente, cuyo nombre no recuerdo, pero es la historia de un matrimonio, que él es un rider de una plataforma y ella es una trabajadora a domicilio del cuidado. Y se da una situación en la que la señora a la que cuida va a una fiesta familiar, a un cumpleaños, y no era una plataforma, era un servicio más convencional, pero era una empresa que organizaba el trabajo a domicilio. Y la empresa falla y no hay nadie para ir a recoger a esa señora mayor a ese cumpleaños. ¿Qué hace esa señora mayor? Llamar a su cuidadora diaria, cotidiana, con quien tiene confianza, cuyo teléfono tiene, le dice, por favor, ven a buscarme porque no hay nadie que me pueda venir a buscar para llevarme a casa. Y ella tiene en ese momento una situación familiar compleja y se enfrenta a un tremendo dilema. O sea, en vez de hacer como cualquier otro trabajador que diría sin complejo de culpa, lo siento mucho, no estoy en mi jornada laboral, no es capaz. No es capaz porque estamos hablando del mundo del cuidado, estamos hablando, sorry we missed you, thanks a lot, muchas gracias, sorry we missed you, perdón. Exacto, es el mensaje que deja el rider que no encuentra a quien está en la casa, a quien le tiene que entregar el paquete, no lo encuentra y entonces le deja un mensajito que es, vine pero no te encontré, el sorry, ¿no? Bueno, pues claro, la cuidadora se enfrenta a ese dilema y al final va a recoger a la señora mayor a la que cuida pues de 3 horas diarias de lunes a viernes y va un domingo por la noche, fuera de su jornada laboral, no va a cobrar por eso y a lo mejor hasta su empresa le echa una bronca. Pero claro, todo es muy ambivalente, porque claro, esa empresa también juega con esa disposición al cuidado de la cuidadora. Entonces, claro, hay toda una serie de interrelaciones entre ambos sectores. Pero bueno, para terminar, diría que incorporar a los hombres al cuidado ayuda muchísimo. O sea, ayuda muchísimo porque rompe esa mística de la feminidad del cuidado. O sea, porque permite diferenciar y permite objetivar, porque saca a la luz formas de utilización terribles de la disposición de las mujeres al cuidado. O sea, permite deshacer esas situaciones de doble vínculo o de dilemas en los que se ven metidas las mujeres en relación con el cuidado, sea en el ámbito familiar o sea en el ámbito profesional, porque al fin y al cabo todo eso forma el gran espacio del mundo del cuidado. Entonces yo creo que ayuda mucho a incorporar a los hombres al cuidado y ayuda mucho profesionalizar.
Y profesionalizar implica objetivar conocimientos y objetivar saberes. Bueno, pues lo dejo aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres. Han seguido surgiendo preguntas, pero Carmen, te agradecemos muchísimo que las hayas ido contestando a las personas que las iban haciendo. Es perfecto. De todas formas, como muchas iban encaminadas a ti, si tienes necesidad de contestar alguna más en general, nos sobran todavía pues, unos 10 minutos. Si quieres 5 minutos para contestar algo que se te haya quedado pendiente, ya que han habido tantas hacia ti, te doy otra vez la palabra, ¿vale, Carmen? Gracias, Ofelia. De hecho, te lo agradezco porque hay una pregunta que la verdad que estaba escribiendo para contestarla, pero por lo que conlleva, ¿no? Prefiero hacerlo de viva voz, que es la que dice que, bueno, gracias por la intervención, y que no todas las personas que contratan personas cuidadoras de manera externa son explotadoras y tanto, menos mal. No, es verdad que hay personas que pagan salarios por debajo del salario mínimo por una jornada completa o por trabajar de interna, porque no llegan económicamente no pueden asumir lo que son 950 euros en 14 pagas. No los pueden asumir y a veces se da impacto entre la persona cuidadora, entre la trabajadora y la familia. Yo, aparte de estar en el sindicato, estoy en una asociación que agrupa más de 600 mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados, todas como internas. Imaginaros que es una pequeña parte, que son más de 600. Y se dan pactos. Por ejemplo, había una compañera que le pagaban 800 euros y trabajaba de interna y le intentaban respetar los derechos, todo lo que podían. Tenía las 2 horas que dice la ley que ha de tener para poder descansar, pues ella la tenía. El descanso de 36 horas, quiero decir, medias pagas porque no llegaban a pagas completas. Son una familia de un barrio trabajador y fueron sinceros con ella. Le dijimos, mira, es que no podemos. Y lo que hicieron fue pues un pacto. Cuando falleció la mujer, porque era bastante mayor, le dejaron el piso durante 4 años a un precio que era prácticamente, bueno, muy, pero muy por debajo del mercado. Y esta persona pues se quedó en ese piso, no sé si eran 4 o 5 años, pero quiero decir, había un pacto, ¿no? Y las 2 personas estaban de acuerdo. Y luego, claro, por eso, porque no todas las familias que se ven obligadas a subcontratar este servicio son explotadoras, y eso que quede claro, y no era esa mi intención de dar ese mensaje. Si lo he hecho, perdonadme, porque no era esa, sino que sí que es verdad que la explotación laboral se da de manera mayoritaria en el sector del trabajo del hogar y los cuidados informal. Y eso no lo podemos negar porque es una realidad. Y hay personas que por ahorrarse dinero en lo que es el pago justo que merece esta persona, bueno, que ni pagando los 950 euros se paga lo que son los cuidados, pero lo pueden pagar y aún así no lo pagan porque se quieren ahorrar este dinero, aún siendo conscientes de la explotación a esta mujer trabajadora. Y hay otras personas que es que no lo pueden pagar. Y luego esta misma persona decía que no es culpa de las familias. No, si las familias suficiente hacen con dar respuesta a estas necesidades de cuidado. Aquí es la administración la que está fallando a las familias, a la persona trabajadora, a la persona que necesita los cuidados, está fallando a toda la sociedad. Pero ojo, también hay que ser responsables de que los que están gobernando les hemos votado. Entonces, algo de responsabilidad como seres individuales que tenemos, que podemos votar, hay que ver también qué programa político, qué programa lleva cada partido político y si los cuidados son una prioridad en ese programa. Y si no, hay que reivindicar en las calles, que hay que organizarnos. El Agustín nos ha hablado, ¿no?, de la organización comunitaria. Pues hay que organizarnos y hay que reivindicarnos. Nosotros aquí en Cataluña, el día 17, entre el Sindicato de Comisiones Obreras y las asociaciones de trabajadoras de los cuidados, que aquí hay como unas 6 asociaciones en todo Cataluña, hacemos una manifestación delante de la delegación del gobierno reclamando la ratificación del convenio 189. Pero ¿quiénes estarán en esa concentración? Las trabajadoras del hogar y el activo del sindicato.
pero otras personas que se están encontrando con esta situación de carga de cuidados y que tienen que dar respuesta dentro de la familia, otras personas, ¿no? Bueno, cualquier persona tendría que estar allí y sentirse llamada a esta concentración, pero no lo habrá. Entonces, ostras, tenemos también que hacer todo un trabajo de sensibilización a la gente, de que no es un problema solo de las trabajadoras ni de las personas que necesitan cuidado, es una problemática de todos, porque aunque ahora estemos jóvenes y no necesitemos cuidados, en un futuro los necesitaremos. ¿Podremos pagar 2.500, 3.000 euros de una plaza residencial? ¿Podremos pagar a una cuidadora en condiciones dignas? ¿O la solución será seguir explotando mujeres en situación de necesidad? Vamos hacia una mercantilización de los cuidados. La lucha se gana en las calles para presionar a los gobiernos. Y una vez se presiona a los gobiernos, hacen medidas. Pero si no nos sentimos llamados a estas luchas, vamos mal. Pues gracias, Carmen, por esta llamada a la movilización, que yo creo que es algo que tenemos que integrar todas y todas en nuestra vida diaria. Se puede hacer de muchísimas formas. Es importante ya que haya muchas personas en esta charla de hoy que hayan recibido estos mensajes transmitidos de verdad magníficamente por Constanza, Carmen y Agustín. A mí al menos también me habéis enseñado muchísimo. Y le voy a pasar la palabra a Jorge, que imagino que quiere cerrar este seminario. Gracias a los tres. Muchas gracias, Ofelia. Y efectivamente me sumo al agradecimiento a Constancia, a Carmen perdón, y a Agustín. Las tres intervenciones han sido, como esperábamos, muy complementarias una de otra para dar una visión poliédrica de una misma realidad, un análisis, ¿no? desde esa triple perspectiva muy interesante, también, como siempre, muy sugerentes, es decir, con muchísimas anotaciones y ganas de comentar, ¿no? De las ideas que han transmitido, que desde luego, bueno, pues ahora ni es el momento ni tenemos tiempo y además ya tenemos que concluir, pero que desde luego tenemos anotado ya para darle continuidad. Si no en el año que viene, sí en un seminario que nos gustaría hacer este año, ahora a principios de noviembre, sobre precisamente el trabajo de hogar, el trabajo de cuidados, porque solamente lo dejo apuntado ahí, porque efectivamente lo que decía Constanza, claro, si intervienen también, si se introduce a los hombres en este trabajo de cuidados, se profesionalizaría. Sí, pero también bueno, al menos conozco situaciones reales en las cuales son hombres los que cuidan y sufren la misma situación. Es decir, que muchas veces, que a ver si entre todos se mejora, porque si no, digamos que es el tipo de trabajo, la falta de profesionalización o la necesidad de profesionalizarlo. Y otra cosa que dijo Constanza en otro foro distinto de la Universidad Carlos III, del Instituto de Estudios Feministas, que es el problema también es que muchas veces el trabajo que se desarrolla es que es un trabajo fácilmente sustituible, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahí están las condiciones que sufren las mujeres, porque como habéis dicho, mayoritariamente, casi en un porcentaje altísimo, son ellas las que trabajan ahí, pero también cuando se incorporan hombres sufren la misma situación, ¿no? Con lo cual, entre todos, a ver si mejoramos. Muchísimas gracias por las aportaciones. No me alargo más y de nuevo os esperamos a todo el mundo en el seminario de mañana. Muchas gracias, un placer. Gracias. Hasta otra. Hasta luego. Besos, chao.